Pero bueno, en otra información, Cristian, esta detención que se llevó a cabo por parte, fue detectado por el Instituto Nacional de Migración durante una revisión que se llevó a cabo en el aeropuerto de Tijuana. Esta captura de un doctor en Derecho, Rainer Fulmich, el cual, perdonen si mi alemán no es tan fino como el de alguna otra persona ahí que domine el alemán, o la gente que nos ve en Alemania. eh, Esta detención ocurrió el pasado 11 de octubre y se dio a raíz, ya podemos ver la imagen de esta persona, Rainer Fulmich, el cual fue capturado procedente de Los Cabos. Tenía una ficha roja de la Interpol porque era buscado por el delito de fraude. Exactamente, Cristian. La persona venía de Los Cabos, o sea, estaba en México, llegó al aeropuerto de Tijuana y cuando iba a hacer el proceso, aparentemente iba a cruzar hacia los Estados Unidos, le revisan. Que es donde reside actualmente. Así es, reside en California. Y ya después de que revisan ahí la situación, detectan que este abogado contaba con una ficha roja por el delito de fraude, como tú lo comentas, en Alemania. Esta persona no es una persona común, y no lo quiero decir, no lo entienda en el mal sentido, sino que me refiero porque a que... es alemana. Porque es alemana. Y no hay tantos alemanes en Baja California. No, sino porque realmente trae una historia interesante, ¿eh? Esta persona, mediante podcast y mediante una serie de espacios de difusión, había hecho planteamientos importantes sobre qué se tiene que hacer en contra de la Organización Mundial de la Salud, a quien responsabilizó por considerarlas responsables del mal manejo, incluso de ingresos económicos por parte de la OMS y de otros entes privados tras el episodio de la pandemia. Pero además había estado involucrado en otros casos de trascendencia, como el caso Volkswagen, recordarás, en 2015, el de las verificaciones, el de la verificación, ¿no? Ambiental, exactamente. Donde, ¿no? Volkswagen, bueno, creó un software para pasar precisamente las verificaciones ambientales. Y cuando los probaban en carretera, bueno, pues contaminaban mucho más, ¿no? Es uno de los casos. También es interesante, Eduardo, pues que no lo detengan en Estados Unidos. Así es. Y que no lo detengan cuando ingresó a México, a Los Cabos. Por lo menos lo dejaron vacacionar. Dijeron, bueno, tómate tus vacaciones. Tómate unos días, pero regresas, ¿eh? Y ya que te vayas, entonces te vamos a detener. Pero no, es que ya pagué el hotel. Estoy incluido y no hay reembolso. Bueno, pues, tómase una semana. Sí. Digo, también es increíble, ¿no? Como sabiendo que Estados Unidos tiene, pues, tantas, seguridades, sobre todo en los aeropuertos, y sobre todo los aeropuertos internacionales, me resulta hasta extraño, ¿no? Que se ha detenido, no cuando llega a Los Cabos, bueno, no cuando intenta llegar a Los Cabos, sino cuando ya va de regreso hacia Estados Unidos. A mí me parece ahí que es de llamar la atención, ¿no? Esto. Sí, habrá que ver, quizá se emitieron la ficha roja en el proceso, ¿no? En el tiempo, cuando él ingresó a México a lo mejor no había ficha roja. Digo, habría que revisar esos detalles, son cuestiones que se tienen que aclarar. Sí, porque cometes fraude en tus vacaciones. Sí. No, o sea, cuando se le quita la orden de aprehensión. El proceso pues puede tardar, ¿no? Pero sí, finalmente sí, eso sí levanta sospechas, ¿no? Claro, sí que sí genera algunas dudas de lo que pudo haber ocurrido, pero al final logra ser capturado en Tijuana. Los elementos de migración y de la Guardia Nacional que llevaron a cabo la intervención ni siquiera sabían quién era esta persona, pero al revisar sus datos y cotejar, encontraron esta situación. Y realmente échese un clavado a este personaje, googlealo solamente y va a encontrar mucha información curiosa, ¿no? Estuvo también involucrado en este otro caso de un connotado banco de Alemania, el cual estaba presuntamente acusado de lavado de dinero, en el cual también este abogado estuvo implicado ahí en el juicio, en el caso Volkswagen. Y recientemente el tema de la OMS, que según lo que tuve la oportunidad de revisar. Que era un abogado de alto nivel, pues, para entenderlo así, ¿no? Incluso vinculaba, relacionaba, señalaba que esta pandemia debería ser vista como los juicios de Nuremberg. O sea, a ese grado de muerte que hubo, a ese grado de consecuencias que generó este juicio, pues este abogado refería que la OMS tenía que ser enjuiciada
como fueron enjuiciados prácticamente en aquel mítico juicio, histórico juicio, ¿no? De los más grandes a nivel internacional que ha habido, ¿no? Esperemos a que nos llame el director de Interpol para que nos aclare, ¿no? La situación. Yo sé que tú... Le voy a mandar un mensajito aquí a Twitter. Está escuchando Ciudad Capital. Seguramente. Seguramente porque estaba sorprendido y en shock porque nosotros estamos tocando este contenido que no se sabía, ¿eh? Esta información no se sabía y ahí prácticamente... Fue enviado a la Ciudad de México, ¿no? Sí, Seguro ya fue enviado a la Ciudad de México y se encuentra en proceso de repatriación. Habrá que ver ahí en cuáles resultados no se da esto. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.